Mi charla es Descubrir personas para construir equipos, que básicamente busca trabajar sobre cómo apelar a lo personal para construir equipos fuertes, para fortalecer equipos. Bueno, brevemente ya me presentaron, pero bueno, soy psicólogo egresado de la Universidad Católica. Tengo ya varios años trabajando con organizaciones, acompañando equipos, dictando talleres. Y actualmente, desde este año, formo parte del equipo del Centro Ítaca, que es la incubadora de emprendimientos de la Universidad. Un poco la ponencia de hoy surge a partir de una experiencia de clase realizada este año, a la que me invitaron a participar, y algunas reflexiones que surgen a partir de esta experiencia. Un poco para tengan la idea del contexto, esta experiencia surge en la materia de emprendedurismo e innovación, que es una materia transversal que tiene la Universidad Católica, donde participan alumnos de muchas carreras, y es una materia que está desarrollada por el Centro Ítaca y que la mayoría de sus docentes son parte del centro. Esta materia tiene como objetivo que los alumnos puedan desarrollar competencias emprendedoras a través de la creación de un proyecto y de un emprendimiento. Los alumnos desde la tercera clase hasta el final del semestre trabajan en subgrupos desarrollando un emprendimiento desde el problema hasta un final picheo, una validación y hasta completar un informe final similar a lo que son los formularios de postulación de ANI para Capital Semilla. Un poco la intervención que yo realicé tiene que ver mucho con mi profesión, me gustó mucho hacerla, y busca intervenir en lo que es la creación de estos grupos de trabajo. Se me ofreció un poco, también considerando mi experiencia, qué podía brindar yo desde mi formación para que estos equipos tengan una particularidad diferente, para que estos equipos, desde su construcción, ya sean un agente de desarrollo de competencias emprendedoras. En ese sentido, se trabajó con el equipo y se aprobó una intervención basada en 3 etapas. Una primera etapa que consiste en la administración de textos, voy a pasar a explicar cuáles son. Una etapa siguiente, que es el armado de estos equipos. Y una etapa final, una tercera etapa, que tiene que ver con la evaluación entre pares o con la evaluación desde lo personal de los equipos de trabajo. La primera etapa se realizó en la primera jornada de clase y fue la presentación y la intervención a través de estas 2 técnicas que voy a pasar a explicar. Son 2 técnicas que yo seleccioné porque ambas evalúan características diferentes, pero a su vez son muy complementarias entre sí y son de muy sencilla administración. En ese sentido, el primero de los test que utilicé es el test de Myers-Briggs, que es muy conocido como el test de las 16 personalidades, que es un cuestionario de autopercepción en la cual la persona tiene que puntuar o ponderar según el grado de sí mismo, grado de descripción, una serie de afirmaciones. Este test lo que nos brinda es un perfilado de personalidad. Este test establece 16 personalidades, ubica a la persona en un perfil determinado y en base a la preponderancia de ciertos procesos psicológicos. Por ejemplo, de la introversión sobre la extroversión, del pensamiento sobre la intuición, etc. Y la otra técnica que utilicé es el test de los 6 sombreros para pensar de Edward de Bono, que también es bastante conocido. Es un cuestionario que básicamente evalúa los principales tipos de pensamiento a los que la persona recurre a la hora de resolver un problema. Por ejemplo, evalúa si la persona tiene una mayor tendencia a tener un pensamiento positivo, si tiene una mayor tendencia a tener un pensamiento más de abogado del diablo, un pensamiento más ejecutivo, un pensamiento más abstracto. Y ahí, en ese sentido, de las 6 categorías que brinda Edward de Bono, caracteriza cuáles son las más usadas por cada persona. Entonces, como comentaba, en esta primera clase se les presentó a los alumnos estas 2 técnicas
que ellos respondieron, y aparte de, bueno, obviamente de dar los resultados para sí mismos y poder estudiarlos, y que sirva como un primer trabajo de autopercepción, nos tenían que enviar a los docentes los resultados. Obviamente estos resultados, como corresponde, son tratados de manera confidencial y son solamente de uso del docente. Luego, en una etapa siguiente, lo que se hizo fue, una vez habiendo recabado todos los resultados, fue cruzar los datos para armar los subgrupos de 5 personas. En ese sentido, tomé 2 criterios, uno por cada test, a modo de bueno, generar los grupos lo más diversos posibles. Entonces, en ese sentido, en cuanto al primer test, hoy yo les comentaba que este test desarrolla o evalúa a las personas en 16 grupos, de los cuales a su vez se subdividen en 4 según las principales tendencias. Entonces buscaba que en cada grupo hubiese un representante de cada una de las 4 principales tendencias, y en cuanto al test de los sombreros, buscaba que en cada grupo hubiese cada uno de los 6 sombreros preponderantes, y en caso de que algunos grupos se repitiese un resultado principal, optaba por el segundo resultado a tener en cuenta. De tal manera de tener en cada equipo personas con personalidades diversas por un lado y con distintas tendencias de pensamiento a la hora de resolver problemas diferentes. Recién en la tercera clase se comentaron, se plantearon cuáles fueron los resultados y cómo quedaron agrupados los equipos. Finalmente está la tercera etapa que para mí realmente fue la más interesante, profesionalmente la más rica, y sobre todo también fue la etapa que a mí en lo personal me permitió ver que realmente esta intervención y esta técnica, esta dinámica, fue muy buena para este año. Porque si bien originalmente nosotros pensamos este desarrollo, esta intervención en febrero, donde todavía el COVID, la pandemia, la nueva normalidad no era algo que estaba presente en nuestro país, las clases, la tendencia era que iban a ser presenciales, nos topamos con esta realidad de que a partir de la tercera clase ya estábamos trabajando en la virtualidad, con las dificultades que la virtualidad tiene, y vimos que este abordaje en el que cada persona empezara su dinámica de trabajo, empezara su clase, empezara este proceso de aprender a ser un emprendedor, de aprender a desarrollarse, de aprender a ser un profesional, tuviese ese espacio de romper el hielo, de mostrarse, de conocerse a sí mismo primero y luego de poder ver desde otro lugar a la persona, y asimismo permitió romper la barrera que da la virtualidad. En general, cuando los equipos están a nivel presencial, están en una clase, se están viendo cara a cara, saben que todas las mañanas se van a encontrar uno con el otro, esa cercanía se da mucho más fácil. La naturaleza humana la genera, es como estamos acostumbrados a relacionarnos. Cuando vamos a esta nueva normalidad de vernos frente a una pantalla, frente a un celular, donde a veces la conexión no es la mejor, donde a veces los tiempos no son los mejores, donde a veces no siempre en un mismo grupo hay personas con el mismo tipo de acceso, haber generado y haber roto esa primera barrera generó una sensación de cercanía de lo personal que permitió que esta nueva normalidad aún así tuviese esa cuota de personalidad, esa cuota de humanidad que queremos tener y que nos parecía interesante tener para el desarrollo de esta experiencia. Entonces, como comentaba, se hicieron estas 2 instancias de autoevaluación y evaluación, donde se invitaba a los alumnos en grupos separados, cara a cara, pantalla mediante, poder conversar sobre cómo se sentían con el otro, sobre cómo percibían al otro, sobre cómo valoraban la participación del otro en el trabajo y a lo largo de todas las etapas que se iban atravesando. Esta era una evaluación que aparte tenía una
un sustento en un formulario que brindaba a cada alumno la posibilidad de dar una devolución cuantitativa y cualitativa de lo que había sido el trabajo. Y realmente fue muy interesante lo que surgió, muy interesante partiendo de la base de este conocimiento previo que se había generado, desde esta intervención donde se permitía que perfiles diferentes pudiesen compartir, y realmente fueron citas muy buenas, ¿no? Cómo se reconocía por parte de uno y por parte del resto esa complementariedad, esa confianza de saber que tengo en mi equipo a alguien que va a tener la herramienta que yo necesito o que necesitamos como equipo para trabajar. También el entender que afortunadamente estaba tal o cual compañero o compañera que tiene esta capacidad y esta fortaleza especial para brindar al equipo. También el reconocer cómo hay ciertas etapas de este vaivén que es el crear un emprendimiento, que es el pasar por estas etapas, y saber que tengo una persona en mi equipo que pueda resolverlo estuvo muy bueno. También realmente lo que fue la apertura a la creatividad, muchos equipos se vieron en la necesidad de tener que reformular su trabajo varias veces y fue muy interesante cómo se pudieron percibir esas diferencias, esas distintas formas de pensar y de pararse frente al mundo y de abordar un problema desde lo más práctico a lo más creativo, de forma diferente. Y realmente los resultados que se tuvieron a nivel grupal fueron muy buenos en ese sentido y realmente fueron muy superiores a los que originalmente habíamos pensado, pandemia mediante. Bien, perdón que se me pasó. ¿Por qué esta práctica? Que fue un poco lo que yo me pregunté a la hora bueno, de llegar a esta instancia, a la hora de presentar esta práctica en Cognivali. Un poco me pareció interesante y me pareció también un poco el por qué esta práctica, el saber que el objetivo de la materia, como decíamos anteriormente, era que los alumnos pudiesen desarrollar competencias emprendedoras. Sabemos que hay muchas competencias que obviamente se desarrollan desde lo técnico, desde lo teórico, y que son muy importantes. Sabemos que hay competencias como el saber analizar datos, el saber información, el saber validar información, que se preparan muy bien desde lo técnico y que está muy bueno y que el alumno se tiene que llevar. Pero también entendemos que hay muchas competencias que son claves para lo que es ser un emprendedor, ser un profesional, ser un trabajador el día de mañana, que pasan por la vivencia personal, que pasan por el encuentro con el otro. Y en ese sentido, entendemos que esta práctica ayudó a disparar ese aprendizaje, ayudó a disparar el desarrollo de ese tipo de competencias que son claves, que muchas veces en muchas formaciones tienden a pasar desapercibidas, que son esas competencias que pasan con lo que comentaba Juan hoy al principio, por la conexión con uno mismo, por la emocionalidad, por el acercamiento al otro, y que entendimos que en esta intervención logramos fomentarlas. Yo básicamente ahí destaqué tres que me parecen importantes. Una es obviamente el trabajo en equipo, ¿no? Como decíamos hoy, el empezar ya rompiendo esta barrera rompiendo el hielo, esta barrera de lo personal, pudiendo cada uno verse y ver al otro en un lugar distinto, genera esa complementariedad, genera esa confianza, genera, y para mí que fue lo más importante, esa sinergia que transforma la suma de personalidades en una unidad, en un equipo que es capaz de trabajar unido, en un equipo que se compone por las fortalezas de todos. Y eso me pareció muy bueno, que se genere esa sinergia a través de este trabajo. Segundo, me parece importante destacar como otra habilidad el liderazgo. El liderazgo
desde lo situacional, que me pareció muy bueno. Acá hay una, a mí me gusta mucho citar frases. Hay una frase del budismo zen, dice que el maestro aparece cuando aparece el alumno. Trasladándolo al liderazgo, el líder aparece cuando aparece la situación que tiene que liderar. En ese sentido me pareció muy bueno cómo se fueron repartiendo estas instancias y cómo fueron apareciendo en cada grupo distintos líderes, distintos liderazgos en base a esas competencias, en base a cómo cada uno fue capaz de reconocer en sí mismo y en los demás fortalezas. Y aparte, en cuanto a este tema, también estuvo muy interesante cómo se trabajó en las dos partes del binomio del liderazgo, por decirlo de alguna manera, que no solamente en quién asume el rol de líder, sino también en cómo el resto acompaña ese liderazgo. Y en esta instancia, donde en cada grupo todos se dieron la oportunidad de conocerse, todos se dieron la oportunidad de compartir la presencia del otro desde ese lado, donde se cayó en la confianza de escucho al otro empáticamente, se pudo trabajar muy bien sobre ambas partes del liderazgo y creo que fue un aprendizaje muy bueno. Y después, también finalmente, la creatividad, ¿no? Creo que estos grupos diversos, creo que los grupos o los equipos en general, cuando poseen muchas visiones, tienden a ser muy creativos. Ahí de nuevo una frase que a mí me gusta mucho de un psicólogo, se llama Boris Cyrulnik, es un psicólogo, era un psicólogo francés, que decía, si solo tenemos un martillo, todos los problemas parecen un clavo. Cuando en nuestro equipo tenemos 5 martillos, todos los problemas los vamos a querer martillar. Y cuando tenemos un equipo que tiene herramientas, que tiene diversas formas de comprender y de abordar el mismo problema, caímos en la cuenta de que realmente obtuvimos un montón de respuestas sumamente creativas. Caímos en la cuenta en el que cada uno encontró su espacio para aportar. Y realmente fue muy interesante, porque como comentaba hoy, todos los equipos, o una gran cantidad de los equipos, tuvieron que reformar su trabajo en algún momento, tuvieron que en algún momento afrontar los obstáculos y las dificultades que tiene un proceso de aprendizaje como este, y en todos se vio la creatividad como recurso y se vio la multiplicidad de visiones y de ideas como una forma para afrontar estas dificultades. Y un poco reflexiones, y ahora quiero cerrar con una pequeña dinámica, reflexiones que entiendo que se pueden aportar a cualquiera que trabaje con equipos o a cualquiera que es parte de un equipo y que no me gustaría dejar de lado. El primer punto es mi familia del trabajo, que esta es una frase que me comentaron una vez en un taller, en un laboratorio que hace unos años, y me pareció muy bueno que esta persona decía, bueno, que también ella percibía que a la larga su equipo de trabajo era como una familia. ¿Por qué? Porque en promedio, si tomamos un trabajador promedio, mucho más si es un emprendedor, mucho más si es un grupo de clase, uno comparte 8 horas, 5 días a la semana, una cantidad importante de horas con la gente, y sobre todo, y bueno, uno si es emprendedor, comparte muchas más, y una vez si es emprendedor ni siquiera tiene el descanso del fin de semana. Y realmente me pareció importante, no solamente por el recuento de horas, que está bueno, sino también porque un emprendimiento, un equipo de clase, un equipo de trabajo, no deja de ser un grupo humano, no deja de estar mediado y abordado por nuestra emocionalidad, nuestra experiencia, nuestros códigos. Y es fundamental cuidarlo también desde ese lugar. Y es fundamental darse un espacio a percibirlo de ese lugar y que el otro también lo perciba de ese lugar. Volviendo a la charla que dio Juan hoy temprano, ¿no? Esta autoconexión, no olvidar esta autoconexión cuando estamos en el trabajo, también cuando estamos con nuestro equipo en un emprendimiento, cuando estamos con nuestra clase. Otro punto importante es
para empezar el trabajo en el autoconocimiento. Primero tengo que aprender a descubrirme yo para descubrir al que tengo enfrente. Primero tengo que aprender a hacer el ejercicio de mirarme a mí para después también poder mirar a mi equipo. Y acá no planteo nada complejo, simplemente darse la oportunidad de pensarse uno mismo. Y creo que es fundamental. También tomarse el tiempo de pensar con quién trabajo, a quién tengo al lado, quién me puede aportar, qué fortalezas tiene, en qué lo puedo apuntalar yo y qué puedo aprender yo de él, que me parece fundamental. Y finalmente, dedicación a instancias de fortalecimiento grupal. Hace muy poco, en una charla con un emprendedor, me dijo una frase que me encantó y que yo se la robé y la utilizo en todos lados y creo que se aplica en este caso, que decía, prefiero un año de reflexión y un día de trabajo que un año de trabajo y un día de reflexión. ¿Por qué? Porque yo sé que el día de trabajo va a ser sumamente eficiente porque lo tengo muy planificado. Bueno, en esta reflexión también tomemos un tiempo para el fortalecimiento grupal, también tomemos un tiempo para compartir desde mi equipo, de las personas, desde quién tengo enfrente y de quién soy yo, desde lo que cada uno vuelca, desde los códigos que cada uno tiene. Hace poco leí un artículo en La Nación, un diario de Argentina, que lo escribía Mario Sieber, es un psicólogo organizacional, que decía que creo que bueno, el tercer factor por el que muchas veces cierran los emprendimientos es el vínculo entre socios. Si será importante trabajar en esta parte, si será importante nutrir esta familia del trabajo, esta familia de la clase, esta familia del emprendimiento, esta familia del equipo, para realmente tener un equipo fuerte, para realmente poder sobrellevar la montaña rusa que es a veces proyectos, la montaña rusa que es a veces el emprendimiento, la montaña rusa que es a veces el trabajo o a veces una empresa. Y esa creo que es la principal reflexión que obtengo de esto. Creo que es un punto en el que esta intervención de clase permitió mostrar cuán efectivos, cuán fuertes, cuán eficaces pueden ser estos equipos cuando de fondo hay un trabajo en esto, cuando de fondo ponemos fuerza, ponemos energía y damos tiempo también a trabajar este ser persona de cada uno y este transformarse en un equipo global. Y para empezar, no sé cómo estoy de tiempo, para terminar, perdón, no sé cómo estoy de tiempo. 5 minutos, Martín, más o menos. 5 minutos. ¿Se puede mandar a sus grupos? Sí, cómo no. El operador le pido cuántos grupos quieres. ¿Cuántas personas son? Ahora en la sala hay 45 personas. Hacemos grupos 44. de A4. Muy Perfecto. breve. Voy a ¿Cuánto pasar a tiempo? explicar la dinámica. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. 3 minutos. 3 minutos, perfecto. Voy a explicar sencillamente la dinámica y los mandamos. Esto es un ejercicio que yo he usado mucho en el trabajo con equipos, que me gusta mucho, que es muy bueno, que lo vamos a hacer ahora en los subgrupos a términos de práctica, como discutir y que después alguno me pueda contar la experiencia, que se puede aplicar al día de mañana cuando trabajemos con nuestro equipo. Podemos dividir una hoja en 4 partes o hacer 4 listas, en eso soy flexible. Pensemos nuestras fortalezas, pensemos cada uno de lo personal su lugar de refugio, que es ese sitio o esa actividad donde yo me siento seguro, donde yo descanso, donde yo recargo energías. Mi modelo a seguir, cuál es mi aspiracional y finalmente mi visión a futuro. 4 aspectos claves que marcan nuestra identidad, 4 aspectos claves que nosotros estamos permanentemente poniendo en juego, que creo que está muy bueno que se pueda trabajar internamente. Si quieren, los puedo mandar ahora a los grupos unos minutitos para que lo puedan, aunque sea discutir entre ustedes y después algún subgrupo me comenta cómo les fue. O sea que, Perfecto, ya los mandamos. bueno, creo que ya estaríamos todos de vuelta.
El tiempo se nos hizo sumamente corto, el tiempo también en el Cognival y no solamente en la televisión. Muchas gracias a todos. De nuevo, recomiendo quienes forman parte de equipos, quienes forman parte de organizaciones, que se animen a hacer esta dinámica con sus compañeros, que puede ser muy importante para, de nuevo, volver a trabajar en este aspecto de lo personal que es clave para el fortalecimiento de los equipos. Muchas gracias a todos por escucharme. De nuevo, soy parte del Centro Ítaca. Cualquier duda o información que quieran tener, con gusto nos pueden escribir. Muchas gracias a todos.